Ok, buenos días compañeros. Entonces, la intención el día de hoy es ver unos conceptos básicos, conocer y recordar conceptos básicos acerca de lo que son los dispositivos de estimulación cardíaca y lo que debemos de saber, al menos en este componente de enfermería. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que debemos conocer, o vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que es el sistema de conducción básico eléctrico del corazón, ¿cierto? Hay cuatro principales puntos. Entonces hablamos del nodo sinusal o nodo sinoatrial, posteriormente entonces del nodo atrioventricular. Vamos a una división en las ramificaciones en las de His, y posteriormente todo lo que comprende la red de Purkinje. ¿Por qué es importante conocer estos muchachos? Pues básicamente dependiendo de dónde sea la afectación, pues en ese punto es donde se va a dar el estímulo o donde se va a implantar el dispositivo. ¿Listo? Bueno, no específicamente en el punto, pero sí es lo que vamos a tratar. Entonces, ¿qué es la estimulación cardíaca? Básicamente es una terapia que es ampliamente reconocida y utilizada en los últimos tiempos, que comprende la utilización de dispositivos externos implantados que generan o buscan la sincronía auriculoventricular. ¿Para qué? Esto permite entonces mejorar la calidad de vida de las personas, la supervivencia, optimizar el manejo de otras terapias y todo lo que tiene que ver con mejorar las condiciones de los pacientes. Bueno, para ver los dispositivos de estimulación, entonces debemos de entender de que podemos encontrar diferentes tipos de clasificaciones. Una de ellas es con respecto a la terapia que brindan, esta medida en voltaje, ¿cierto? Entonces encontramos dispositivos de bajo voltaje y de alto voltaje. Los de bajo voltaje encontramos los marcapasos y sus diferentes variantes, que ya las vamos a ver, los resincronizadores, y en alto voltaje, digamos que la diferencia es que cuentan con una diferencia en uno de sus coils o cables, el cual permite hacer una descarga de una alta carga energética. Listo. Adicional, pues otra diferencia que podemos encontrar entre ellos es el tamaño, aunque esto no va a determinar en muchos aspectos si uno pertenece a un grupo o a otro. Otra clasificación que podemos encontrar entonces va a depender del número de cables o electrodos que este contenga. Entonces vamos a encontrar dispositivos de un solo cable o electrodo, como lo ven en la figura A, ¿cierto? Este dispositivo puede ser implantado en la aurícula o en ventrículo, como lo ven en la figura B. Vamos a encontrar dispositivos de dos cables, como en la figura C, tanto para aurícula como para ventrículo, y encontramos dispositivos de tres cables, ¿sí? Lo que se busca con tres cables es hacer una cobertura de ambos ventrículos y de aurículas. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para los dispositivos de estimulación cardíaca? Entonces, primero en la imagen que está amarilla encontramos las indicaciones para los marcapasos. Entonces la mayor indicación hablamos de los bloqueos AB, grado 2, MOVIS 2, ¿sí? Los MOVIS 1 digamos que no entran en esta clasificación, ya que estos no comprometen en sí la funcionalidad normal de las personas y pueden estar presentes incluso en personas con alta demanda, con personas deportistas y en adultos mayores. Pueden estar presentes y esto no compromete, digamos, la funcionalidad o el transcurso normal de su vida. Entonces hablamos de bloqueos AB grado 2, MOVIS 2 y bloqueos de tercer grado. En las disfunciones sinusales, las bradicardias sinusales que sean sintomáticas, la insuficiencia cronotrópica, que entonces es cuando yo necesito
cierta función del corazón cuando hago una actividad que genere un gasto energético y ese corazón, digamos, no supla esa necesidad que yo necesito en ese momento. Hablamos también de pausas mayores a 3 segundos y los síndromes braditaqui, que es normalmente cuando un paciente es bradicárdico, pero tiene episodios o momentos en que hay taquicardias auriculares o supraventriculares. En algunas insuficiencias cardíacas, en los bloqueos de rama izquierda y cuando hay un QRS que es mayor a 130 milisegundos. Bueno, luego encontramos las indicaciones para los dispositivos CDI o cardiodesfibrilador. Básicamente la principal indicación son las arritmias malignas ventriculares, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. También podemos incluir ahí los episodios de muerte súbita y las prevenciones primarias o secundarias. Y por último encontramos las indicaciones para los dispositivos resincronizadores y cardioresincronizadores. Entonces encontramos la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección disminuida menor al 30%, episodios de muerte súbita y también prevención primaria o secundaria. Entonces, ¿qué es un marcapasos? Entonces, es un dispositivo electrónico, muchachos, diseñado para producir impulsos eléctricos en el corazón y estimular su funcionamiento normal, ¿cierto? Vamos a encontrar diferentes tipos allí, ya se los voy a contar cada uno. Por favor, si tienen alguna duda, entonces, como les dijo la jefe Laura, la van guardando y al final las respondemos todas, ¿listo? Entonces, los diferentes tipos podemos encontrar temporales y definitivos. Están los transcutáneos, los epicutáneos y los transvenosos. Esos son los temporales. En definitivos, va a variar dependiendo del número de cables que tenga o las cavidades que vaya a estimular, ¿sí? Entonces, encontramos unicamerales que estimulan una sola cavidad, sea aurícula o ventrículo, bicamerales que estimulan aurícula y ventrículo, tricamerales que encontramos aurícula y ventrículos y incluimos ya lo que es el dispositivo Mycraft, que es el marcapaso que no utiliza cables. Y ya digamos que como variante tenemos entonces lo que son los desfibriladores y los cardiodesfibriladores. El marcapaso transcutáneo. Marcapaso transcutáneo entonces es el que utilizamos normalmente con los parches, ¿sí? Este marcapaso tiene una ventaja y la ventaja es que es muy rápido, su instalación es relativamente fácil y solamente digamos que utilizamos la forma de ponerlo como lo vemos en la imagen izquierda, ¿cierto? Entonces es muy rápido en su utilización y es fácil de utilizar. Tiene como desventaja entonces que puede generar dolor y mucho malestar o incomodidad, inconfort en la persona en la que está siendo utilizada. Este dispositivo también es transitorio. Adicional, tiene como desventaja que se puede perder muy fácil la señal y la terapia, digamos, no es tan eficiente. Entonces su uso está limitado a situaciones de emergencia mientras se da una corrección de la sintomatología de los pacientes o se corrige completamente con otro dispositivo, ya sea transvenoso o implantado. También encontramos entonces el marcapaso epicárdico. Estos dispositivos, muchachos, lo que hacen es que tienen unos cables que están pegados al epicardio, ¿cierto? Y hacen el estímulo ya sea auricular o ventricular. Estos marcapasos están limitados, digamos, a la población pediátrica y a la cirugía cardiovascular. Entonces, a la población pediátrica es por básicamente dos cosas. Una es por el espacio de implantación, que no hay forma de, digamos, de hacer un bolsillo para implantar el dispositivo, y segundo es porque sus vasos sanguíneos, digamos que no cuentan tampoco con el tamaño para pasar un cable de estos por allí. Entonces, si se hace la inserción por allí, lo que vamos a generar es otra patología en el paciente. Listo.
En esta imagen entonces podemos ver un ejemplo de lo que es un marcapasos epicárdico. Las flechas azules representan los electrodos epicárdicos, mientras que las flechas rojas representan lo que queda en el exterior mediante los que nosotros realizamos el estímulo. Es importante mencionar acá que siempre, muchachos, en el lado derecho va a ir el electrodo auricular y en el lado izquierdo va a ir el electrodo ventricular. Eso teniendo en cuenta, obviamente, es la posición del paciente. Los marcapasos transvenosos, entonces, estos los manejamos mucho en situaciones de emergencia o como un dispositivo transitorio mediante se da la corrección de una patología subyacente que haya llevado al paciente a sufrir algún deterioro de la conducción eléctrica o mientras se hace la implantación de un marcapaso definitivo. Aquí, compañeros, entonces es importante que nosotros cuando utilicemos este tipo de marcapasos sepamos de qué se trata o cómo se utiliza. ¿Por qué? Porque con base a ello también le vamos a compartir la información a los compañeros de otros servicios, sea de las unidades especiales, sea de hospitalización, y teniendo en cuenta pues como la rotación de los compañeros y colegas. Entonces, básicamente en estos marcapasos vamos a encontrar 4 botones, 4 perillas que nos van a indicar o nos van a servir para el funcionamiento del mismo. Entonces, uno es el control de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Lo que buscamos allí es proporcionar mediante una frecuencia cardíaca un gasto mínimo útil. ¿Sí? Si le ponemos un marcapaso a una persona, básicamente hablamos de que esa persona tiene deficiencia de su conducción y normalmente son manifestadas por bradicardia, ¿cierto? Entonces, ajustamos la frecuencia cardíaca a una convencional o lo que dicen los libros, entre 60 y 100, ¿cierto? Normalmente se da a una frecuencia de 70. La otra que encontramos es la amplitud o salida. Digamos que este concepto es uno de los más importantes acá. Está definido como la cantidad de energía necesaria para provocar la despolarización miocárdica. Con esto lo que se busca, pues obviamente es la contracción del corazón, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a programar o cómo lo vamos a contar a los compañeros y todo ello? Entonces la idea es que la amplitud, muchachos, entonces la hagamos de la siguiente manera. Primero se programa una cantidad mínima de amperajes, ¿cierto? Donde se vea una captura ventricular. ¿Cómo vamos a ver eso? Eso lo vamos a ver en el electrocardiograma. El paciente siempre, para utilizar estos dispositivos, debe estar monitorizado. Entonces en el electrocardiograma vamos a ver la aparición de una espícula o una espiga que nos va a indicar de que se está generando ese estímulo, ¿cierto? Y posterior a esa espiga vamos a encontrar un complejo QRS. ¿Listo? ¿Qué sigue de ahí? Lo que sigue es ir disminuyendo progresivamente esa programación inicial hasta que desaparezca la espícula. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Cuando desaparezca la espícula o ese valor mínimo que aparece ahí, lo vamos a conocer como el umbral, ¿cierto? Que es la cantidad mínima de energía para producir el estímulo. Listo. Y cuando hagamos la programación, entonces vamos a poner la amplitud al doble del umbral. ¿Sí? Vuelvo y explico de pronto esta parte que es un poquito compleja. La amplitud, entonces, está definida como la cantidad de energía necesaria para provocar una despolarización, ¿cierto? Yo muevo la perilla, voy a mover la perilla, voy a seleccionar una de las opciones que hay ahí, hasta que tenga la aparición de una espícula en el electrocardiograma, ¿cierto? Cuando tenga la aparición de esa espícula, voy a verificar que haya un complejo QRS posterior a la espícula. Cuando tenga eso, lo que voy a hacer es que voy a empezar a disminuir esa selección inicial que hice hasta que esta desaparezca, conociendo esto como umbral, ¿sí? Y lo voy a programar al doble.
Me explico, entonces si me dio 1 miliamperio, entonces la programación o la amplitud la voy a dejar a 2 miliamperios. Listo. Y el otro botón que vamos a encontrar entonces me habla de la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad del marcapaso para detectar un latido intrínseco del paciente, ¿cierto? Normalmente está medida en milivoltios. Cuanto más sensible el marcapasos, más detecta. Entonces lo que hay que tener en cuenta acá es la condición en la que va a estar ese paciente para poder hacer esta programación de sensibilidad. ¿Por qué? Porque si lo programamos muy bajo, digamos que cualquier mínimo movimiento que haya, el marcapasos va a sensar como si fuera un latido intrínseco del paciente y va a dejar, digamos, de estimular. Mientras que si lo programamos muy elevado, necesita, va a ser ese estímulo, digamos, mucho más complejo, va a haber más resistencia en generar ese estímulo. Ok, y otros parámetros que debemos de tener en cuenta, entonces, siempre verificar la carga de estos marcapasos y que las conexiones sean muy correctas, muchachos, ya que pueden haber variaciones en estos estímulos o generar resistencias a ello. Algunos cuidados básicos de enfermería frente a los marcapasos temporales, entonces es utilizar técnicas de adherencia y antiadherencia durante el proceso de manipulación. Normalmente el implante de estos dispositivos se hace bajo condiciones de urgencia o de emergencia. Garantizar correcto funcionamiento de la batería de los dispositivos, brindar confort al paciente, monitorización continua de EKG y signos vitales. Pues básicamente el EKG es el que nos da indicio o nos indica si eléctricamente si está siendo útil el marcapaso o no, y obviamente la variación en los signos vitales es como la manifestación física. Topicaciones vigentes según protocolo institucional y necesidades de cada paciente. Esto nos habla de las curaciones, entonces dependiendo de qué tanto tiempo permanezca el paciente con estos dispositivos. Educación al paciente y a su acompañante acerca del dispositivo. Entonces acá es importante manifestarles o contarles el tema del reposo, cómo debe ser el reposo. ¿Por qué? Porque a los movimientos más bruscos, pues el electrodo puede sufrir, digamos, se desacomoda y el estímulo va a estar disminuido o incluso va a ser nulo, ¿cierto? Lo que puede variar en la condición del paciente. Vigilar signos y síntomas de infección, entonces enrojecimiento, salida de material purulento, fiebre. Siempre el registro en la historia clínica. Comprobar correcto y oportuno diligenciamiento del consentimiento informado y mantenimiento y retiro de acuerdo pues como a las indicaciones. Bueno, entonces de allí ya pasamos entonces a los que son los marcapasos. Bueno, hay una variación, muchachos, en los temporales, y es el marcapaso externalizado, que básicamente es que la unidad no se implanta dentro del cuerpo, sino que se deja por fuera de él. Y esto se hace cuando hay, digamos, alguna sospecha o infección del sitio de inserción, del bolsillo, de los cables de marcapaso, ¿cierto? Entonces se deja el marcapaso externalizado mientras se hace tratamiento de esta sintomatología, de esta patología en este momento, y posteriormente se evalúa la necesidad nuevamente de implantarlo. Bueno, los marcapasos unicamerales, entonces es un sistema con un solo electrodo que dependiendo de cuál sea la afectación del paciente, si es auricular o si es ventricular, va a ir ubicado en aurícula o en ventrículo, ¿sí? Entonces las enfermedades que están relacionadas con el nodo sinusal, normalmente el marcapaso podría instalarse en aurícula, ¿cierto? Y las que ya comprometen aurícula y ventrículo, como los bloqueos AB, entonces ya necesitarían de un estímulo más ventricular. Aquí unos ejemplos de ambos. En la imagen superior entonces nos muestra el electrodo auricular y la imagen inferior muestra un marcapaso unicameral con el electrodo en ventrículo. Marcapasos bicameral. Entonces es un sistema ya que usa dos cables o electrodos, uno para aurícula y uno para ventrículo. Tiene la capacidad entonces de que puede sensar
ambos, estimular ambos al tiempo, pueden cesar ambos y estimular uno solo, ¿cierto? Uno juega, digamos, con eso con base a las necesidades del paciente, y lo que permite pues es hacer o tener una coordinación entre las aurículas y los ventrículos para mejorar la eficiencia, obviamente, y todo lo que compromete el corazón. Acá vemos entonces dos ejemplos, ¿sí? Las flechas nos indican los electrodos auriculares y ventriculares, y digamos que el componente o el tema de que sea el lado izquierdo o el lado derecho no tiene ninguna implicación en cuanto a el número de electrodos. Bueno, posteriormente entonces encontramos lo que es un marcapaso tricameral o un resincronizador, ¿cierto? Cualquiera de los nombres aplica para ello. El resincronizador, muchachos, entonces es un dispositivo que tiene 3 cables y 2 de ellos pues van a ventrículo, entonces la terapia también se llama biventricular. Listo. Lo que hacemos es que como en el bicameral hay un cable en aurícula derecha, un cable en ventrículo izquierdo, y lo que se hace es que se pasa un tercero por el seno coronario, que lo que hace es ir y estimular el ventrículo izquierdo. ¿Esto para qué se hace? Entonces lo que se busca es una sincronía o una armonía entre ambos ventrículos, mejorando así, digamos, el componente de contracción y el gasto cardíaco. Podemos ver entonces las flechas nos señalan cada uno de estos electrodos. Seguimos viendo que todos los dispositivos, digamos, tienen el mismo sitio de inserción, entonces digamos que eso sí ya es como algo más de manejo universal, y no va a depender de algunas características de los pacientes que ya les voy a contar cuáles son. Los dispositivos, entonces acá pasamos a los dispositivos de alto voltaje. El más conocido es el desfibrilador o CDI, cardiodesfibrilador implantado. ¿Qué es lo que hace? Entonces lo que hacen estos dispositivos es que sensan y generan una respuesta ante la aparición de arritmias malignas o mortales, ¿cierto? Como la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Adicional, estos dispositivos permiten también sensar y generar un estímulo frente a arritmias auriculares que puedan interferir, digamos, con el funcionamiento normal de él y generar unas descargas inapropiadas. Entonces, el funcionamiento de ellos se basa en lo siguiente. Cuando hay una arritmia como tal en el corazón, lo que ellos hacen es enviar una serie de estímulos de bajo voltaje que permiten, si son auriculares, digamos, su manejo, ¿cierto? Lo hacen en múltiples ocasiones antes de generar una gran descarga, eso con el fin de evitar, como les dije, entonces descargas innecesarias. Estos dispositivos entonces tienen esa particularidad. Lo otro es que, si logran ver en la imagen, uno de los cables tiene un coil que es más grueso, ¿sí? Lo que permite que ese coil genere la descarga de alto voltaje. Aquí en la imagen es más claro identificar cuál es el coil de alto voltaje. Estos dispositivos entonces los vamos a encontrar unicamerales, como en la imagen inferior, o los vamos a encontrar bicamerales. Los unicamerales, digamos que tienen una particularidad, y es que puede cometer muchos errores en su sensado debido a que no hay un cable en aurícula. Entonces, cuando puede haber una arritmia auricular, se genera una descarga inapropiada, lo que puede conllevar, digamos, a empeorar los cuadros clínicos de los pacientes. Frente al uso de estos dispositivos, muchachos, entonces también hay ciertas variantes. Una de ellas es este dispositivo CDI subcutáneo. Todo el sistema se da en forma subcutánea. Como ven, el electrodo entonces queda en la parte externa del esternón, valga la redundancia, obviamente debajo de la piel. Esto cuando se utiliza, entonces esta variante es utilizada cuando el paciente no tiene accesos vasculares para hacerlo,
y en algunas partes del mundo lo utilizan para disminuir las complicaciones cuando a los pacientes se les pone los dispositivos como prevención primaria. ¿Sí? Entonces hablamos de que prevención primaria es un paciente que no ha sufrido el evento, pero se lo ponemos porque tiene, digamos, alto riesgo de sufrirlo, ¿cierto? Entonces, en varios países está, digamos, como la controversia de que si genera beneficios o no en un paciente que no ha sufrido, digamos, ningún evento relacionado pues como con la conducción eléctrica. Como desventajas tiene entonces que obviamente el componente de descarga debe ser mucho mayor para poder generar el estímulo en el corazón y se dé pues la respuesta apropiada. Listo. La cicatriz o el sitio de implantación también normalmente genera una cicatriz que no es bonita. Tiene la ventaja de que es menos invasivo. Listo. Ok. Encontramos después entonces lo que es la terapia cardioresincronizador. Entonces, tiene diferencia con el resincronizador. La diferencia es que en uno de sus cables tiene un coil de descarga para arritmias malignas, terapia de alto voltaje. Entonces, este cardioresincronizador, digamos que reúne todas las características de los dispositivos que vimos anterior, los marcapasos y los desfibriladores y los resincronizadores. Entonces tiene un cable auricular, tiene un cable ventricular derecho y tiene un cable que en condiciones normales se pasa por el seno coronario hasta llegar a ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces este dispositivo me permite tener marcapaseo antitaquicardia, permite realizar cardioversiones, desfibrilar y el marcapaseo común pues que conocemos. Listo, digamos que es el dispositivo más completo. Aquí vemos entonces cómo se ve instalado con control radiológico. Vemos entonces que sigue teniendo el coil de descarga, que es el de la flecha azul, y se ve obviamente más grueso que los otros cables. Posteriormente, entonces, con la evolución de los tiempos, muchachos, encontramos entonces el marcapasos sin cables Mycra, ¿sí? Ha sido de reciente uso, digamos que en la Unión Europea se empezó a utilizar en los años 2015 y en los últimos tiempos se ha empezado a utilizar en lo que es en Latinoamérica. Hace poco tuvimos pues en nuestra institución un evento con la implantación de un marcapasos de este tipo. Entonces, como pueden ver en la imagen derecha, es un dispositivo que se reduce el 90% del tamaño con relación a los dispositivos implantados convencionales. No usa cables, tiene esa gran ventaja. Adicional, digamos que tiene unas aspas que se unen al músculo trabecular del corazón y es allí donde se ancla y genera pues el estímulo. Frente a sus características, entonces, obviamente el uso de cables, no hay una carcasa grande, ¿cierto? Como tal, la facilidad de la implantación también. Tiene una batería de mayor durabilidad con respecto a los dispositivos convencionales, que en los estudios demuestra que ha sido alrededor de los 12 años. Su programación, su reprogramación es exactamente igual a lo de los dispositivos convencionales, pero digamos que también en los estudios ha venido pues como siendo limitados por su reciente uso frente a los otros beneficios o desventajas que pueda tener. Una de sus desventajas es la posibilidad de extraerlo. Entonces los pocos estudios que hay demuestran de que su extracción a un periodo menor a 3 meses es posible, pero que si dejamos pasar más de ese tiempo, ya es muy difícil el retiro del mismo y tocaría dejar pues digamos como el dispositivo adentro. Bueno, acá un pequeño cuadro entonces que nos resume algunas características de los diferentes dispositivos.
En cuanto al voltaje, entonces encontramos que hay 2 de bajo, 2 de alto. Lo resumimos en que el marcapasos es de bajo, el resincronizador es de bajo, y los dispositivos que generan descargas de alto voltaje pues son los de alto, ¿cierto? Con base al número de cámaras que está directamente relacionado con los cables o electrodos, entonces marcapasos es unicameral, bicameral, desfibrilador entonces les conté que era unicameral o bicameral, el resincronizador es tricameral y el cardioresincronizador también es tricameral, con la ventaja pues de que tiene el coil de descarga. En cuanto a las indicaciones, entonces las recordamos acá: el marcapasos va a bloqueos de segundo grado, MOVIS 2, los síndromes Brady-Tachy, las disfunciones sinusales, la disfunción cronotrópica, los desfibriladores entonces en arritmias malignas como la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Podemos incluir los episodios de muerte súbita y la prevención primaria y secundaria. Los resincronizadores entonces en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida o menor al 30-35%, y los cardioresincronizadores entonces en pacientes con disminución de la fracción de expulsión, con episodios de muerte súbita, y prevención primaria y secundaria. En cuanto a la temporalidad, entonces los marcapasos pueden ser transitorios y definitivos, y los otros dispositivos ya los consideramos definitivos. Bueno, con base, digamos, entonces a todo esto, la NASPA, que es la Asociación Americana de Electrofisiología, y la Asociación Británica de Electrofisiología, entonces sacaron una tabla que nos habla de la nomenclatura de los marcapasos, y esto está directamente relacionado con la programación de los mismos, ¿sí? Entonces, hay 5 letras que me determinan la programación de los mismos, y cada una representa una función. Entonces la primera letra me va a representar lo que es la posición de la cámara estimulada, cuál de las cámaras está estimulada, ¿cierto? Entonces encontramos la A, que es aurícula, la B de ventrículo y la D de ambas. La segunda posición me dice a mí cuál es la cámara detectada, cuál es la cámara sensada, ¿sí? Encontramos lo mismo, aurícula, ventrículo, ambas. La tercera me habla a mí de cuál es la respuesta a lo que se sensó, ¿cierto? Entonces la respuesta es 0, ninguna, la T de activación, la I de inhibición y la D de ambas. La cuarta es si el dispositivo cuenta con un sensor adicional o con una función adicional, la cual es ajustar la frecuencia cardíaca a las demandas del paciente. Me explico. Entonces, si el paciente, digamos, realiza actividad física, lo que hace esta función es que aumenta la frecuencia cardíaca para que la demanda que necesita ese paciente sea suplida por ese corazón, ¿sí? Entonces, en casos de aumento de la frecuencia o de la demanda rápida, ese marcapasos se adapta a esas condiciones, teniendo en cuenta aspectos fisiológicos del paciente como la respiración. Y hay una quinta letra que me habla de si el estímulo se da solamente en un punto fijo en aurícula o en ventrículo, o si se da en varios puntos de cualquiera de las dos cavidades. La programación de estos dispositivos, muchachos, entonces se hace en el momento de la implantación o posteriormente en las citas de revisión o en las reprogramaciones cuando es consultado por urgencias con base a las condiciones del paciente en ese momento. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la funcionalidad de estos dispositivos en un EKG? Aquí entonces en esta imagen, muchachos, ven la primera, una inhibición completa de marcapasos, o podemos ver un ritmo normal sin una persona que no tenga marcapasos, ¿cierto? En la segunda podemos ver la estimulación ventricular. Entonces lo que vemos es que hay una espiga, la aparición de una espiga antes de que se dé el complejo QRS. Lo que hace entonces es que estimula la contracción ventricular. En la tercera imagen entonces vemos la estimulación auricular. Lo que se da en un EKG es la aparición de una espiga antes de la onda P.
¿sí? Y cuando hablamos de una estimulación en aurícula y ventrículo, entonces vamos a encontrar ambas espigas, la auricular antes de la onda P y la ventricular antes del complejo QRS. En estas imágenes entonces también vemos ejemplo de cómo vamos a encontrar eso en el electrocardiograma. Estas son, digamos, configuraciones que se dan en un marcapasos bicameral. Si ven en la primera imagen, entonces hay una estimulación auricular y hay una estimulación ventricular, por eso vemos que hay la aparición de dos espigas. En la segunda imagen, entonces, hay, digamos, hay onda P propia del paciente, entonces el marcapasos no tiene la necesidad de funcionar en ese momento, por eso no hay la aparición de espiga, pero sí hay una estimulación ventricular y podemos ver que hay la aparición de una espiga antes del complejo QRS. En la tercera imagen, entonces, es lo contrario, no hay aparición atrial, entonces hay un estímulo del marcapasos, por eso hay aparición de espiga antes de la onda P, pero sí detectan la aparición de complejo QRS propio del paciente y se inhibe y no genera, digamos, el estímulo allí. Y en el último, pues, hay detención atrial y ventricular y por tanto el marcapasos se inhibe. Lo que buscamos con la programación de los marcapasos y con la tabla que vimos en las diapositivas anteriores es precisamente esto, que el marcapasos tenga esta funcionalidad de permitir que el paciente tenga sus propios estímulos y no siempre esté estimulado por él. Bueno, este es uno de los temas, digamos, más relevantes de esto, el uso del imán. La indicación del imán pues básicamente se reduce a los marcapasos en el sentido en que cuando yo uso el imán para toma de EKG en marcapaso, lo que estoy haciendo es cambiando del modo sincrónico a asincrónico, quiere decir que no sensa, solamente captura, por lo tanto entonces yo puedo ver cuál es el ritmo propio del paciente y cuál es la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo tomo uno con imán y uno sin imán para determinar la diferencia entre o qué tan dependiente es el paciente del marcapaso o no. Mientras que con los dispositivos de alto voltaje no es necesario utilizar el imán, yo lo único que hago con el imán es inhibir las terapias de alto voltaje, pero en el electrocardiograma no se me va a ver nada reflejado porque eso no me va a modificar la frecuencia cardíaca. Listo. Entonces es importante para nosotros y para que le indiquemos a los compañeros de los otros servicios que lo ideal o la indicación es en dispositivos de bajo voltaje tipo marcapaso. Listo. El uso pues como del imán. Bueno, cuidados de enfermería entonces para los dispositivos permanentes. Entonces antes del procedimiento es brindar educación y explicación al paciente sobre el procedimiento. Esto se hace con cita previa, cuando se llama para la cita, cuando se le indica que requiere ese dispositivo y se hace inmediatamente el paciente llega a cumplir con su cita para la implante del dispositivo. Verificar la orden y la autorización, interrogar sobre alergias. Esto, digamos, directamente también como relacionado al control del dolor, a la analgesia y a la profilaxis antibiótica. Diligenciamiento de consentimiento informado, el ayuno, cita preanestésica no siempre se da, cuando se da se verifica y se corrobora, digamos, cualquier indicación que se haya dado en ese momento. Disminuir la ansiedad en caso de que se tenga, tanto a paciente y a familiar. El consumo de medicamentos anticoagulantes, entonces pacientes con anticoagulantes tipo warfarina se debe hacer control de INR. Estas terapias, digamos, que se pueden llevar a cabo cuando el INR se encuentra menor a 3,5. ¿Sí? Superior a 3,5, digamos que se revalora el caso porque digamos, existe alto riesgo de complicaciones, principalmente vasculares y la aparición de hematomas. Mientras que con los otros anticoagulantes orales tipo rivaroxaban, apixaban, la suspensión se debió haber hecho 48 horas antes del procedimiento.
Acceso periférico en la misma extremidad del lado que va a ser implantado. Tenemos entonces la costumbre de preguntarle al paciente con qué mano escribe y implantar el dispositivo en el lado contrario, ¿cierto? Yo creo que en este sentido hay que hacer una anamnesis más profunda o preguntarle mucho más al paciente a qué se dedica, en qué consiste su trabajo, porque puede que yo escriba con la derecha, pero el peso de mi trabajo o lo que hago con mi trabajo lo haga más en el lado izquierdo, ¿cierto? Y eso, digamos que va a tener implicaciones al momento en que me implanten el dispositivo. Antibiótico-terapia, normalmente como protocolo institucional utilizamos vancomicina, pero vamos a tener en cuenta pues obviamente las alergias y las condiciones previas en las que el paciente venía, o si estaba recibiendo otro tipo de antibiótico antes. Verificar el estado de la piel, entonces si ya se determinó en qué lugar va a ser la inserción, derecho e izquierdo, vamos a verificar el vello, que no hayan cicatrices o lesiones activas en ese momento que comprometan, digamos, la zona. Durante la inserción, entonces, la monitorización electrocardiográfica, brindar confort en la mesa de procedimientos, asistir el proceso anestésico, realizar lavado y vestido del paciente, asistir el proceso de inserción conservando siempre técnica estéril, la programación pertinente, digamos que también hace parte de nuestro quehacer, ¿cierto? Nosotros siempre estamos ahí cuando se da ese momento y podemos dar nuestras recomendaciones basadas en nuestro conocimiento, ¿sí? Limpiar herida quirúrgica y zona perilesional, cubrir con telfa estéril y asistir el despertar del anestesio. Después del procedimiento, entonces, valorar el estado general del paciente, estado de conciencia, mareo, náuseas, diaforesis, y hacer, pues, digamos, una diferenciación cuando estos signos y síntomas pueden estar asociados a condiciones previas del paciente o pueden estar asociados, digamos, a efectos del componente anestésico. La valoración de signos vitales, valoración de la herida quirúrgica, básicamente lo que más buscamos es que no haya salida de material hemático ni la formación de hematoma. La toma de EKG y rayos X de tórax, normalmente esto se hace al día siguiente de la inserción, pero si hay alguna eventualidad, pues se debe hacer antes. Insertar el dispositivo en accesorios, hablamos de la historia clínica, realizar el reporte, resolver dudas e inquietudes al paciente, a los familiares, valoración y control del dolor, suministrar signos y síntomas de alarma y favorecer el reposo. Algunas recomendaciones entonces al paciente al momento del implante del dispositivo y al momento del egreso. Las recomendaciones entonces se le dan al paciente, al familiar, buscando, digamos, una mejor comprensión de los ítems que se le cuenta. Entonces, lo primero es que las primeras 24 horas debe tener un reposo completo del brazo, de la extremidad del lado donde se hizo el implante, ¿sí? No levantarlo por encima de los hombros y lo ideal es que esté pegado al cuerpo, así como si tuviéramos una especie de cabestrillo. Las actividades cotidianas como el cepillado de los dientes y el cabello se pueden realizar después de 24 horas. Evitar los movimientos bruscos, sea por condiciones normales del paciente. Esto lo hablo pues como en especial énfasis como en la población pediátrica, que de pronto puedan tener menos introyección como esta información. La telfa, entonces en cuanto a la telfa, es importante indicarle al paciente que los primeros 4 días lo debe cubrir del baño y que al 5.º día lo humedece durante el baño y se lo puede retirar al 5.º día. La herida solamente se lava con agua y jabón, no requiere el uso de otros productos como cremas cicatrizantes, hidratantes, ni nada de esto. Importante también indicarle que la sutura con la que se cierra la herida es de material absorbente y que no requiere retiro de puntos en determinado tiempo.
Los signos y síntomas de alarma para consultar al servicio de urgencia siempre se le deben contar, entonces enrojecimiento de la zona, salida de material purulento, sangrado, fiebre, pérdida de la conciencia, palpitaciones, alarma, brincos en la zona cercana a la instalación o en la zona abdominal, sintomatología igual o peor a la que venía presentando antes del implante del dispositivo, ¿sí? Siempre le vamos a indicar entonces al paciente esos momentos o esas circunstancias en las que debe consultar por urgencias. Verificar la entrega del informe médico y carnet donde certifique la referencia del dispositivo que le fue implantado, esto con fines de conservar en la historia clínica y que en posteriores momentos sea tenido en cuenta. Después del primer mes, la persona puede realizar todas las actividades básicas normales y si tiene algún otro procedimiento, sea odontológico, quirúrgico, que incluya imágenes de alta resolución como resonancia, tomografías, angiotomografías y todo ello, indicar que es portador del mismo. Algunos mitos, muchachos, frente al implante de los dispositivos, entonces es, creo que no puedo usar el celular ni ver televisión, esto es falso, ¿cierto? Las personas entonces que son portadoras de dispositivos se recomienda que utilicen el celular para el lado contrario o que la distancia mínima entre el celular y el dispositivo sea de 10 centímetros, no que se guarden el celular, digamos, en el bolsillo de la chaqueta o de la camisa que tengan a ese lado y todo eso, sino que lo hagan para el otro lado. Frente a ver televisión, entonces puede conservar una distancia normal para el uso del televisor. No puedo realizar viajes en avión. Esto es falso, todas las personas pueden realizar viajes normales a no ser de que otras situaciones le generen la limitación, pero por el implante de algún dispositivo no. Frente a los detectores de metales de los aeropuertos, entonces siempre es importante que la persona le indique a los vigilantes que es portador de estos dispositivos y si pasa por el detector lo haga rápidamente con el fin de evitar, digamos, algún cambio en los parámetros del mismo, ¿cierto? Debo llevar una actividad sexual muy limitada, esto no limita para nada, digamos que con los últimos avances entonces el marcapasos es capaz de adaptarse a las condiciones físicas que tenga el paciente en ese momento, de actividad física que tenga en ese momento, entonces su vida sexual va a ser completamente normal. Ya no puedo ser mamá, ese es otro mito, las mujeres que son portadoras de marcapasos y están en edad fértil y quieran ser mamás, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Debo modificar mi dieta? No debo modificar la dieta para nada. Si en algún momento se le pide modificar la dieta es por otras enfermedades subyacentes que tenga, más no por el implante del dispositivo como tal. Se me acabó la rumba, entonces frente al consumo de alcohol, la indicación es que lo sigan haciendo moderadamente, ya que el consumo en exceso o sin control pues puede llevar a variaciones en la funcionalidad del dispositivo. ¿Por qué? Porque van a variar las condiciones fisiológicas del paciente. ¿Debo mantener en el hospital? No, no debe mantener en el hospital. Normalmente el implante de estos dispositivos en condiciones normales se da una estancia de 24 horas cuando es primera vez, o si es un implante, incluso el paciente se puede ir el mismo día para su casa. Y en cuanto a las revisiones, la primera se hace al mes de implantado el dispositivo y posteriormente según necesidades cada 6 o cada año. Listo, entonces el paciente no tiene que tener una estancia prolongada en el hospital. Trabajo con percusión que hago. Entonces acá hay que tener muy en cuenta cuál es el tipo de percusión que maneja el paciente, porque no es la misma percusión de yo instalar cuadros o televisores o soportes de televisor a tener una percusión de que soy el que, digamos, hago las canaletas para la instalación del gas natural, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en cuanto a eso, sí hay que mirar el caso de forma particular. Los pacientes que trabajan con soldadura sí deben de tener especial cuidado con ello, y si pueden cambiar de actividad, va a ser mucho mejor. Ya pagué la anualidad en el gimnasio, entonces voy a perder el resto.
no lo va a perder. Lo ideal es que usted puede seguir haciendo actividad física, sin embargo hay que tener en cuenta la zona de implantación y cuál es la actividad física que realiza, ¿cierto? Normalmente el dispositivo es implantado y fijado al músculo pectoral, entonces si yo tengo ese dispositivo ahí, pues yo no voy a buscar que lo que yo haga en el gimnasio sea que mis pectorales crezcan lo más que se pueda, ¿cierto? Porque voy a tener complicaciones con el dispositivo, porque se va a desplazar por un montón de situaciones, pero puede seguir haciendo otras actividades normalmente. Ser el pararrayos de la ciudad, eso es completamente falso. Todas las personas que tienen dispositivo tienen la misma probabilidad que cualquier persona que no lo tenga de que estén en su día de suerte y les caiga un rayo, ¿cierto? Se me acabó la rumba, ese está repetido. Bien, ya hablamos de eso. En cuanto a las complicaciones, entonces encontramos estas. La principal es el desplazamiento de los electrodos, ¿sí? Lo que requiere pues entonces una reintervención para reacomodar los mismos, la aparición de hematomas. Normalmente entonces lo que hacemos para esto es el uso de bolsa de arena y lo hacemos de forma intercalada con medios físicos como hielo. Arritmias ventriculares, sepsis o fiebre, taponamientos cardíacos, trombosis venosas o de las vías por donde pasan los cables, perforación arterial, pericarditis y por último la muerte. Y listo muchachos, eso era lo que tenía para contarles hoy.